Nunca pensé que sería humillada por mi propio hijo en el día más feliz de su vida. En el lujoso lugar de la boda, rodeado de imponentes arreglos florales y suave luz de velas, mi nuera Ashley estaba de pie en la entrada con su vestido de encaje marfil. Su rostro estaba perfectamente compuesto, pero sus ojos eran afilados. Ni siquiera había pasado por la puerta principal. Lo siento, dijo, su voz empalagosa, lo suficientemente alta como para que los invitados cercanos la oyeran. No estás invitada. Por favor, vete. Por un segundo, me quedé congelada. Mi pecho se apretó mientras docenas de cabezas se giraban lentamente hacia mí. Los invitados, personas por las que yo había ayudado a pagar para que estuvieran allí, susurraban detrás de manos perfectamente arregladas e intercambiaban miradas de asombro. Algunos sonrieron con incomodidad, fingiendo no escuchar. Unos pocos incluso parecían divertidos. Daniel, mi hijo, estaba a unos pasos detrás de ella. No habló. Ni siquiera quiso mirarme a los ojos. El silencio entre nosotros cortaba más profundamente que cualquier palabra. Ya veo, respondí, con una voz lo suficientemente firme como para molestarla. Sin temblor. Sin súplica. Solo una leve y educada sonrisa. Mi último regalo de bodas. Lentamente, me giré sobre el mármol suavemente iluminado y bajé los escalones alfombrados. Cada paso deliberado. Controlado. Detrás de mí, los susurros rebotaban como arroz lanzado al aire. ¿No era esa su madre? Lo grabaste. Mándamelo. ¿Quién hace eso con la familia? El aire frío de la noche acarició mis mejillas, secando la única lágrima que se había atrevido a escapar. El estacionamiento brillaba con sedanes de lujo, otro ítem en la lista de cosas que yo había garantizado para la felicidad de Daniel. Llegué a mi modesto hatchback, apoyé las palmas sobre su pintura descolorida y dejé que el silencio respondiera a la pregunta que todos dentro se negaban a hacer. ¿Por qué un hijo borraría a la mujer que pagó su camino? Porque podía. Porque la confianza se convierte en un arma fácil, cuando alguien te ama más de lo que mereces. Me deslicé en el asiento del conductor, con las manos curiosamente quietas sobre el volante. Sin respiraciones temblorosas. Sin llamadas frenéticas. Solo una conciencia creciente de que las reglas habían cambiado, y yo fui la última en notarlo. Si podían borrarme de una lista de invitados, podían borrarme de cualquier cosa. Mi dignidad. Mis ahorros. Incluso la historia de cómo Daniel había llegado tan lejos. El motor tosió al encenderse. Los faros abrieron un camino entre los setos bien cuidados, mientras la música distante se elevaba detrás de paredes de vidrio que nunca estuvieron destinadas a incluirme. Mientras giraba hacia la carretera principal, mi reflejo brillaba en el espejo retrovisor, sereno, ojos secos, boca firme. Esperaban que me rompiera. No les daría ese gusto. En cambio, susurré al coche vacío. ¿Qué es el amor sin respeto? Las palabras se sentían más pesadas que cualquier ramo. Se asentaron sobre mí como una armadura. Para cuando las luces del lugar se encogieron en mi espejo, la resolución ya había echado raíces. El mañana pertenecería a los abogados. A los contratos con mi firma intacta. A cifras frías que no se inmutan ante la traición. Pero esta noche, me permití una última confesión tranquila. La confianza es un regalo. Y ya no la regalaría a ladrones. De vuelta en mi modesta casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé mi bolso sobre la pequeña mesa de roble junto a la puerta, la misma donde Daniel solía golpear sus pequeños carritos de juguete cuando era niño. ¡Qué curioso! Cosas pequeñas como esa vuelven a ti en momentos como este. Me quité los zapatos con cuidado, no por costumbre, sino porque mis piernas aún temblaban bajo el peso de lo que acababa de pasar. Me senté en mi sillón favorito, desgastado en los bordes pero firme, y dejé que el vacío se asentara. La casa olía ligeramente a lavanda, por los saquitos que siempre guardo en los cajones de la ropa de cama, aquí estaba a salvo.
De verdad. A diferencia de lo que acababa de dejar atrás. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se puso tan mal todo? La verdad es, yo hice posible la vida de Daniel. Fui yo quien reunió ahorros para enviarlo a la universidad. Fui yo quien confirmó su primera hipoteca. Cuando Ashley quiso su boda de ensueño, escribí cheque tras cheque. Nunca sola, siempre como un regalo. Porque eso es lo que hacen las madres. Eso es lo que yo pensaba, al menos. Pero en algún momento del camino, me convertí en una extraña dentro de la misma vida que los ayudé a construir. Ashley lo dejó perfectamente claro desde el principio. Me sonreía cuando tenía que hacerlo, pero siempre había algo frío detrás de su cortesía, una desaprobación silenciosa. Como si yo fuera una reliquia anticuada que toleraba solo porque Daniel insistía. Y Daniel siempre estaba ansioso por mantener la paz. Su silencio se convirtió en su lealtad hacia ella. Nunca me defendí. Ni una sola vez. Me mantuve callada. Amable. Complaciente. Pensaba que si seguía dando, eventualmente verían mi valor, no como billetera, sino como familia. Pero hoy probó lo que yo tenía demasiado miedo de admitir. Nunca me amaron. No de verdad. Amaban lo que yo podía dar. Y en el momento en que ya no me necesitaban para financiar el espectáculo, cerraron la puerta. A la mañana siguiente, Gloria vino, como siempre lo hacía después de los grandes eventos familiares. Ella lo supo antes de que siquiera abriera la puerta. Las noticias viajaban rápido en este pueblo. Estaba ahí, sosteniendo una caja de pastel, con esa sonrisa preocupada suya. Traje de limón, dijo suavemente, entrando. ¿Tu favorito? Asentí levemente, haciéndole un gesto hacia la cocina. La tetera ya estaba caliente. Gloria no preguntó de inmediato, nunca lo hacía. Esperó, sentada tranquilamente en mi mesa mientras yo servía el té. Con mis manos firmes a pesar de la tormenta que aún giraba dentro de mí. Fue público, ¿verdad?, preguntó finalmente, en voz baja. No pude sostenerle la mirada. Fue deliberado, dije. Ella suspiró, negando con la cabeza. Ashley. Ese solo nombre cargaba con tanto peso entre nosotras. Bebí mi té, colocando cuidadosamente la taza de nuevo en su platillo antes de volver a hablar. Sabes, en realidad nunca me desinvitaron, dije en voz baja. Porque nunca me incluyeron en primer lugar. Las palabras quedaron flotando. Y por primera vez, sonaron aún más frías en voz alta que en mi mente. Gloria extendió la mano sobre la mesa, colocando su cálida mano sobre la mía. Tú lo criaste mejor que esto. No respondí. Ya no estaba segura de que eso fuera cierto. ¿Por qué tipo de hombre ve a su madre ser humillada, y no dice nada? ¿Qué clase de hijo deja que su esposa decida quién pertenece a su familia? Miré el suave parpadeo de la vela encendida en el alféizar de mi cocina, observando la cera acumularse lentamente en su base. Pensaba que si ayudaba lo suficiente, si pagaba lo suficiente, estaría a salvo. La voz de Gloria fue suave pero firme. Cariño, el amor que depende de tu billetera, no es amor. Tragué con fuerza, sintiendo de nuevo ese nudo amargo subir por mi garganta. Ellos aman más mi dinero que a mí. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, y la verdad dolía más que cualquier humillación en esa boda. Gloria apretó más fuerte mi mano. Estar sola es mejor que ser usada. Parpadeé con fuerza, reprimiendo el ardor en mis ojos. La verdad era, que no estaba completamente sola. No con amigas como ella. Ya no. Pero dentro de mí, una sensación distinta empezaba a echar raíces. Silenciosa. Lenta. Pero firme. No dejaría que este fuera mi final. Esa noche, justo cuando el sol se escondía detrás de las colinas, mi teléfono sonó. Daniel. Su nombre iluminó la pantalla como una señal, y por un momento, casi no contesté.
pero la curiosidad, o quizá la costumbre, me ganó. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono al oído. Hola, mamá, dijo, su voz tensa, forzada en un tono de calidez casual. ¿Cómo estás? Dejé que el silencio se alargara un segundo más de lo habitual. Estoy bien, Daniel. Disfrutando de la paz, en realidad. Él soltó una risa nerviosa. Sí, bueno, mira, quería llamarte y disculparme por lo que pasó antes. Ahí estaba. La disculpa obligatoria. Sin detalles. Sin asumir responsabilidad. Solo lo suficiente para decir que había hecho la llamada. No lo interrumpí. Quería ver a dónde iba todo esto. Nosotros, no queríamos que saliera así, continuó, sus palabras tropezando. Ashley estaba estresada, ya sabes cómo son las bodas. Estresada. Esa era la excusa. No fue deliberado. No fue cruel. Solo, estrés. Aún así, me mantuve tranquila. Por supuesto. Estas cosas pasan. Otra pausa. Y luego, surgió su verdadera razón. En realidad, ya que te tengo en línea, dijo, bajando un poco la voz. Esperaba que pudieras ayudar a finalizar la última parte del fondo de la boda. Ya sabes, solo para dejar todo resuelto ahora que el gran día ha pasado. Ahí estaba. Él pensaba que yo no sabía. No sabía que Ashley nunca vio los contratos. No sabía que solo había pagado depósitos parciales. No sabía que el pago final aún estaba pendiente, bajo mi nombre. Cada florista. Cada proveedor. Cada servicio. Todavía esperaba mi autorización para liberar esos fondos. Mantuve mi voz suave. Neutral. Por supuesto, Daniel. Lo revisaré mañana. Y genial. Su alivio fue palpable. Los padres de Ashley están un poco ansiosos por asegurarse de que todo esté saldado, ya sabes. Casi sonreí, no por sus palabras, sino por la forma en que la desesperación se filtraba entre ellas. Lo entiendo completamente, dije, con la voz suave. No quisiera incomodar a nadie. La llamada terminó con él agradeciéndome de nuevo, exageradamente cortés. Como si intentara cubrir la herida pública con un encanto empalagoso. Pero en el momento en que dejé el teléfono, me recosté en mi silla y dejé que la verdad se asentara por completo. No me excluyeron porque ya no me necesitaran. Me excluyeron porque pensaban que ya habían obtenido todo lo que necesitaban. Pero no lo habían hecho. Todavía no. La casa volvió a quedarse en silencio mientras me sentaba en mi pequeño escritorio junto a la ventana. La carpeta de la boda seguía donde la había dejado hace meses, contratos, recibos y acuerdos de proveedores apilados ordenadamente. Cada dólar que Ashley había gastado con tanta confianza aún estaba ligado a una verdad no dicha. Necesitaban mi firma. Pasé las hojas lentamente. Mis dedos rozando los encabezados en negrita. Lugar. Banquete. Florista. Banda. Cada uno de ellos con mi nombre como cliente principal. Todas las facturas decían lo mismo. Depósito del 30% recibido. Saldo restante pendiente de la autorización final del cliente. Seguramente asumieron que ya lo había pagado todo meses atrás. Ashley probablemente ni siquiera se molestó en leer la letra pequeña. Vio llegar los pasteles enormes y las orquídeas importadas y creyó que todo ya estaba cubierto. Resuelto. Ella creía que sus padres habían contribuido, y lo que yo proporcioné fue solo un extra. No sabía que la mayor parte de lo que alardeó en esa boda seguía, técnicamente, colgando de un hilo que yo controlaba. Me había protegido desde el principio, en silencio, con cautela. Cuando Daniel me pidió por primera vez que contribuyera, me aseguré de que cada contrato con los proveedores exigiera mi aprobación final para el pago total. Mi asesora patrimonial me había aconsejado hacerlo así, por si acaso. En ese momento,
Pensé que estaba siendo demasiado precavida. Ahora, lo veía por lo que realmente era, supervivencia. Los números eran asombrosos. Solo la floristería aún tenía pendientes 40,000 pesos. Las orquídeas Phalaenopsis importadas desde Singapur ya habían llegado a la aduana de JFK, esperando su liberación. Imaginé la cara de Ashley cuando empezaran a llegar esas llamadas. Pensaron que podían excluirme, mientras seguían viviendo de lo que yo construí. Querían la imagen. El lujo. La boda perfecta. Pero olvidaron un simple hecho. Nunca les entregué el control total. Al regresar a la mesa, creé una hoja de cálculo. Proveedor. Saldo. Fecha límite. Código de congelamiento. Persona de contacto. Un mapa de guerra, trazado en celdas y columnas. Un verdadero mapa de ruta. A las 9 de la noche, marqué la línea fuera de horario de mi asesora patrimonial. Sonaba adormilada, pero alerta, la voz de alguien acostumbrada a crisis nocturnas por testamentos y bodas. Patricia, saludó. ¿Problemas? No problemas, respondí. Prueba de concepto. Expliqué la situación en frases cortas, de forma neutral, como si leyera un informe del clima. Cuando terminé, silbó una sola nota grave. ¿Quieres proceder esta noche? Quiero que el mecanismo esté listo, aclaré. Podríamos tener que actuar rápido el lunes, si intentan algo creativo. Prometió borradores de avisos para el amanecer. Colgamos, el profesionalismo selló la conversación como cera en un pergamino. Tranquilidad. Me recosté y dejé que una extraña paz se asentara sobre mí. Afuera, la tormenta estallaba con truenos. Pero dentro, el único relámpago era el cursor parpadeando al final de la hoja de cálculo, constante, paciente, esperando la siguiente entrada. A veces, protegerse se siente como soledad. Esta noche, se sentía como competencia. Imprimí copias duplicadas de cada contrato, las deslicé en fundas plásticas y etiqueté una carpeta nueva. Evidencia. A los abogados les gusta el orden, y tenía la sensación de que el orden pronto escasearía en la suite de luna de miel de Daniel. A la tarde siguiente, fui al almuerzo comunitario en el centro para personas mayores. Era un consuelo sencillo, la charla familiar, las mismas tazas desportilladas y el calor lento de personas que no fingen. Nos sentamos en la esquina trasera, donde usualmente compartía mesa con Margaret y Ellen. Ambas viudas como yo. Ambas con suficiente historia familiar como para reconocer cuando una de nosotras llevaba cierto peso encima. Ellen extendió la mano y colocó una suave galleta en mi plato. No te veías como tú esta mañana. Le devolví una pequeña sonrisa, plegando mis manos con cuidado sobre el regazo. Drama familiar. Alzó una ceja con conocimiento. ¿Y cuándo no lo es? Margaret, más aguda, más directa, se inclinó hacia adelante. ¿Involucra dinero? Parpadeé, sorprendida por lo rápido que dio en el clavo. Usualmente lo hacen, cuando hay hijos involucrados, agregó suavemente. Créeme. La sala zumbaba suavemente a nuestro alrededor, números de bingo siendo anunciados, risas en otra mesa. Pero aquí, nuestra conversación se asentó en algo más serio, más íntimo. Piensan que soy débil porque me quedo callada, admití. Porque no discuto. Margaret negó con la cabeza. Callada no significa débil. Significa inteligente. Aprendes a guardar tus cartas. Ellen asintió, su voz baja. Tienes todo lo que ellos creen controlar. Por eso te sonríen mientras afilan los cuchillos. Tragué saliva. Nunca pensé que armarían con mi confianza una arma contra mí. La voz de Margaret fue firme. Siempre armarán tu amor, si los dejas. Cuentan con tu culpa para mantenerte obediente. Por un momento, simplemente miré mi galleta intacta, sintiendo una extraña mezcla de dolor y claridad. ¿Qué harías tú?, pregunté suavemente. Ellen no dudó.
Protege lo que es tuyo. En silencio. Asegúrate de que nunca lo vean venir. Y fue entonces cuando realmente lo comprendí. Siempre creí que amar significaba perdonar, dar, sacrificar. Ese fue mi error. En eso confiaban ellos, pero el amor sin respeto no es amor en absoluto. Ya había dado suficiente. Ahora, era momento de protegerme. El viernes por la mañana, la calma en mi apartamento era deliberada. Cada rincón del silencio había sido pulido y ordenado para estar lista. La lámpara del banquero volvió a brillar mientras me sentaba con mi asesora patrimonial, Marisa, en una videollamada segura. Sus ojos agudos repasaban los documentos mientras yo sorbía café. Ambas moviéndonos como compañeras de ajedrez que habían estudiado el estilo de la otra durante años. La frase de retiro de autorización está activa, confirmó Marisa. Cualquier intento de procesar los saldos pendientes activará alertas automáticas de fraude y bloqueos inmediatos. Tu tarjeta de verificación ahora está, efectivamente, muerta para el sistema. La frase estaba ahí en mi pantalla, simple y absoluta. Autorización retirada. Sospecha de fraude. 3 palabras. Después de todo. Tras años de sacrificios. La amable permisividad. El perdón sin fin. Todo se reducía a 3 palabras clínicas. Capaces de congelar un evento entero en su dorado camino. ¿Lo entiendes?, continuó Marisa suavemente. Puede que intenten desafiar esto. Tal vez incluso legalmente, una vez que entre el pánico. Asentí. Bien. Que lo intenten. Mi tono se mantuvo neutral. Sin fanfarronería. Sin amargura. Solo confianza firme. No me asusta que se descubra todo. He guardado cada documento. Cada mensaje. Los hechos no cambian, solo porque las emociones se alteren. Ella asintió levemente, con aprobación. No has dejado vacíos. Si acaso, Patricia, estás más que preparada. Bien, repetí, más suave esta vez. Estar demasiado preparada se siente como calor, después de lo frías que me hicieron sentir. Un reconocimiento para cualquiera que haya confiado sus finanzas a la familia. Creyendo en sus mejores ángeles. Solo para descubrir que esos ángeles negocian condiciones cuando estás en tu momento más vulnerable. Te veo. Esto no es solo papeleo. Esto es supervivencia. Después de terminar la llamada, apagué la lámpara pero seguí sentada. Dejando que el zumbido del refrigerador llenara la habitación. Imaginé a Daniel y Ashley. Tomando cócteles sobre arena blanca. Suponiendo que el papeleo detrás de ellos ya se había inclinado en su misión. Esa ingenuidad pudo haber sido casi dulce una vez. Ya no. Al mediodía, visité el banco en persona. Sin intermediarios. Sin citas arregladas por familiares serviciales. El gerente de la sucursal, el señor Riley, me recibió con calidez. Hemos añadido verificación dual completa a tus cuentas de ahorros, inversión y herencia. Cualquier solicitud externa activará una barrera automática hasta que tú personalmente la autorices, por escrito, aquí en esta oficina. Gracias, dije. Mi voz se mantuvo firme. Pero por dentro, el alivio floreció como el primer respiro tras una larga inmersión bajo el agua. Los intentos de fraude dentro de las familias están aumentando, agregó Riley en voz baja, con ojos amables pero sabios. Especialmente cuando hay cambios en las herencias. Tu preparación te coloca muy por delante de la mayoría. El sábado por la mañana llegó con un sol. Que se sentía casi inapropiado. Entraba por mis ventanas. Como si nada. Se estuviera desmoronando bajo la superficie de nuestra familia. Las orquídeas en mi balcón se mecían suavemente, sin preocuparse por las tarifas aduaneras impagas a kilómetros de distancia. Sonó el timbre, un suave y educado campanilleo. Cuando abrí la puerta, allí estaba él. Daniel.
Sostenía un brillante ramo de hortensias y lirios, del tipo que pretende transmitir calidez sin abordar directamente una falta. Flores que gritan, vamos a arreglar esto, mamá. Sonreía radiante, como si el exilio en la azotea nunca hubiera pasado. Visita sorpresa. Sus ojos me escanearon, evaluando, calculando, repasando líneas que probablemente practicó durante el camino. Me hice a un lado, indicándole que entrara sin decir una palabra. El apartamento olía suavemente a café y aceite de lavanda. Lo observé absorber la calma, como probando si aún estaba molesta. Pero no lo estaba. La ira ya no tenía lugar en esta habitación, solo las consecuencias. Te ves maravillosa, ofreció, demasiado alegre. ¿Relajada? Lo estoy, respondí, indicándole que se sentara. Se acomodó cuidadosamente en el sofá, colocando el ramo sobre mi mesa de centro como un tratado de paz firmado con pétalos. Entonces vino la charla trivial, el clima, el resort de la luna de miel, lo espectacular que todo había sido. Lo dejé hablar, asintiendo ocasionalmente, ofreciendo sonrisas suaves que no revelaban nada. Y luego, tan predecible como sabía que sería, Daniel cambió de tono. Su voz bajó a ese tono preocupado, ligeramente paternal, que usaba cuando fingía aconsejarme por mi bien. Mamá, he estado pensando, comenzó. Con todo lo que ha pasado últimamente, tienes tantas cuentas diferentes y documentos que manejar. Y sé que es estresante intentar administrar todo sola. Tomé un sorbo de mi té y esperé. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz, como compartiendo un secreto compasivo. Ashley y yo hemos estado hablando, tal vez sea hora de simplificar un poco las cosas para ti. Consolidar algunas de tus cuentas financieras, mover todo a una estructura más centralizada. Una supervisión más fácil, menos riesgo de errores. Ahí estaba, el discurso ensayado. Disfrazado de preocupación, pero con el control perfumando barato. Qué considerado de tu parte, dije suavemente. Dejando mi taza de té sobre el platillo con un leve tintineo. Pero estoy bastante cómoda con mis arreglos. Todo está bien gestionado. Su sonrisa se tensó. Claro, claro, pero ya sabes, a veces estas cosas se vuelven confusas a medida que uno envejece. Él quería decir, a medida que te debilitas. Pero me mantuve neutral. La neutralidad desarma. La confusión viene de la falta de planificación, Daniel, dije, con voz suave, pero con peso. Afortunadamente, llevo tiempo planificando con cuidado. Sus mejillas se enrojecieron ligeramente, un destello de frustración rompiendo el encanto ensayado. No estaba acostumbrado a esta versión de mí. La que no se estremecía. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?, añadió, casi suplicando ahora. Somos familia. Sonreí, por completo, por primera vez. La confianza, Daniel, no se hereda. Se gana. Eso sí que impactó. Vi cómo su garganta se tensaba al tragar. Y por un momento, el silencio se expandió entre nosotros como una pared de cristal. Podía verme, pero no tocarme. Ya no. Tras algunas cortesías vacías más, se levantó. Bueno, piénsalo, ¿sí? Hizo un gesto hacia las flores como una última ficha de negociación. Lo haré. Lo prometo, dije suavemente, acompañándolo hasta la puerta. Que tengas un buen viaje de regreso. Cuando la puerta se cerró tras él, exhalé. No por alivio, sino por certeza. Su desesperación había cruzado el umbral hacia algo crudo. Aún no se daban cuenta de cuán adelantada estaba yo. Durante los días siguientes, los mensajes de Daniel comenzaron a llegar como un reloj. Artículos sobre planificación financiera para personas mayores. Sugerencias amistosas sobre cómo consolidar inversiones. Incluso un enlace a un video titulado Cómo simplificar la gestión patrimonial para tus padres mayores. Cada mensaje estaba impregnado del mismo tono empalagoso, ocultando el anzuelo afilado debajo.
Respondía cada uno con un interés moderado. Nunca cerrando la puerta por completo. Pero nunca comprometiéndome tampoco. Interesante artículo, Daniel. Le preguntaré a mi asesora qué opina. Sí, he estado pensando en revisar mis cuentas, gracias por el recordatorio. Cada respuesta cortés me compraba un día más. Un paso más cerca de estar completamente lista. Entre esos intercambios, me reuní de nuevo con mi abogada. Diane era eficiente, aguda e imperturbable mientras revisaba mi creciente carpeta de documentación. Le entregué impresiones de cada mensaje que Daniel había enviado. Bien, dijo, escaneando rápidamente los textos. Sigue guardándolos. Cada uno de estos apoyará tu caso si alguna vez intentan reclamar la tutela más adelante. Sus palabras cayeron como una armadura silenciosa colocándose sobre mí. Asentí. No se dan cuenta, están construyendo mi defensa por mí. Diane alzó la vista, una leve sonrisa en los labios. Exactamente. Había pasado mi vida siendo complaciente. Siendo generosa. Creyendo que si seguía dando, algún día me amarían por quien era, no por lo que podía ofrecer. Pero ahora lo veía con claridad. No intentaban cuidarme. Estaban intentando posicionarme, mover el control poco a poco mientras lo disfrazaban de preocupación. Y durante años, quizá lo habría permitido. Ya no. Ahora, cada respuesta callada, cada asentimiento cortés, era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre su codicia y mi libertad. El lunes por la mañana llegó como un huésped no invitado que yo ya esperaba. El sol proyectaba finas franjas doradas sobre el suelo de mi salón, deslizándose sobre la carpeta de evidencia que esperaba calmadamente en mi escritorio. Hoy, los proveedores empezarían a notar. Preparé té y me senté en mi sillón, con el teléfono cerca pero sin tocar. Aún no había mensajes. Ni de Daniel, todavía no. El zumbido tranquilo del desastre pendiente era casi melódico. Al mediodía, llegó la primera llamada. No de él, sino de Marisa, mi asesora patrimonial. Patricia, saludó, con voz firme. Hemos sido contactados por el departamento de contabilidad del lugar del evento. Han enviado solicitudes formales pidiendo confirmación para liberar los fondos. Y, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Activamos el bloqueo por fraude según lo planeado. Se les ha informado que el pago está congelado mientras se investiga por irregularidades. Bien, respondí, con voz firme. Documenta todo. Ya lo hice. El rastro documental es sólido. No les dejaste ningún hilo suelto. Consuelo. Sus palabras se sintieron como un escudo que se ajustaba a mi alrededor. Durante tanto tiempo, me pregunté si simplemente estaba siendo demasiado precavida. ¿Demasiado fría? ¿Demasiado meticulosa? Ahora, esa preparación cuidadosa se mantenía firme, donde la emoción podría haberse desmoronado. A las 3 de la tarde, la florista llamó a mi línea personal, no a la de Daniel. Sonaba cortés, pero claramente alterada. Señora Green, disculpe que me comunique directamente. Hemos tenido un problema al procesar el pago final de aduanas para las flores importadas. Las orquídeas han llegado a JFK, pero las tarifas de liberación siguen pendientes. Nos dijeron que usted supervisaba la cuenta. ¿Hay alguna actualización que pueda darnos? Su tono bailaba delicadamente entre el pánico y el profesionalismo. Lo reconocí. Proveedores que habían recibido promesas de pago completo ahora se aferraban a cualquier posible tranquilidad. Mantuve mi voz cálida, pero controlada. Gracias por su diligencia. Estoy al tanto de la situación. En este momento, hay una retención sobre todos los desembolsos. Notificaré a las partes correspondientes una vez que se resuelvan los asuntos internos. Ella vaciló. Con todo respeto, señora Green, si no podemos liberar la aduana pronto, corremos el riesgo de que el envío sea confiscado o destruido.
Dejé que el silencio se extendiera antes de responder suavemente. Entiendo. Lamentablemente, eso está fuera de mi control por ahora. Ella me agradeció, aún con la esperanza de que cediera. Pero sabía que esa esperanza no duraría mucho más. A las 5 de la tarde, el nombre de Daniel finalmente apareció de nuevo en mi teléfono. Esta vez, respondí. Mamá, estalló de inmediato. ¿Por qué no me dijiste que había algún tipo de problema? La florista acaba de llamar al padre de Ashley, está en pánico, dicen que los pagos están congelados. ¿Qué está pasando? Su voz llevaba esa mezcla cruda de miedo y autoridad forzada. Quería tener el control, pero el derrumbe era audible. Exhalé suavemente. Lo que está pasando, Daniel, es exactamente lo que tú orquestaste, exclusión. Hiciste arreglos financieros asumiendo que yo financiaría y validaría todo en silencio, sin cuestionar nada. Tú decidiste dejarme fuera. Eso no es verdad. Lo interrumpí, aún calmada. Es completamente cierto. No olvidaste incluirme, Daniel. Elegiste no hacerlo. Y las decisiones tienen consecuencias. Nos estás avergonzando, su voz se quebró. Los padres de Ashley están furiosos. Estos proveedores los están llamando a ellos, me están llamando a mí. Esto se está saliendo de control. No, Daniel, dije, mi tono endureciéndose como concreto vertido. Tú fuiste quien dejó que esto se saliera de control. Asumiste que el amor equivalía a obligación, para siempre. Pero el amor sin respeto, no es un contrato que yo vaya a honrar. Su respiración se cortó. Mamá, estás arruinándolo todo. No, Daniel, mi voz ahora era suave, mortalmente suave. Simplemente estoy retirando lo que nunca fue apreciado. Eso no es ruina. Eso es corrección. No había nada más que pudiera decir. El silencio de su lado era más pesado que cualquier palabra. Cuanto más observaba a Daniel, más se disipaba la niebla. Durante tantos años, me aferré a la imagen del niño que crié. El dulce niño que una vez se aferró a mi mano en el consultorio del médico. Que lloró cuando se perdió su cachorro. Que juró que siempre cuidaría de mí cuando creciera. Pero ese niño se había ido. Lo que estaba en su lugar era alguien más frío, más afilado, más calculador. Y cuanto más lo veía, más me daba cuenta de que esto no era todo culpa de Ashley. Ashley simplemente le dio permiso para convertirse en lo que él ya estaba dispuesto a hacer. Él no solo quería mi dinero. Quería mi control. Mi independencia. Mi utilidad. Y sin mi utilidad, yo era prescindible. Esa noche me senté sola, sorbiendo mi té. La luz de la ventana de la cocina proyectaba largas sombras por la habitación. Y por primera vez, me permití decir la verdad en voz alta, aunque fuera solo al silencio. No me amas, susurré. Amas lo que puedo darte. Las palabras no me rompieron. Me liberaron. Porque una vez que dejas de creer la mentira, de que el amor es incondicional sin importar cómo te traten, finalmente ves a las personas que te rodean por quienes realmente son. Ashley no era el problema. Daniel no era una víctima. Él había tomado su decisión. Y ahora, yo estaba tomando la mía. Una semana después, me reuní con Diane en su oficina por última vez, antes de iniciar la transferencia completa. Los documentos legales yacían perfectamente apilados sobre la mesa de caoba pulida. Capas de protección, meticulosamente elaboradas. Capas que Daniel jamás podría desenredar. Deslicé mis gafas de lectura por la nariz mientras Diane explicaba cuidadosamente cada cláusula. Su fundación benéfica está completamente activa, dijo. Ahora posee la mayoría de sus activos líquidos y propiedades. Usted sigue siendo la única presidenta, pero hay disposiciones que aseguran que nadie, ni familia, ni cónyuges, ni tutores,
puedan acceder o redirigir estos fondos sin el consentimiento unánime de la Junta. Asentí. Tranquila. Y su fideicomiso, continuó, tocando la segunda carpeta. Es hermético. Irrevocable. Los fideicomisarios sucesores son totalmente independientes. Y con la supervisión legal que hemos incorporado, nadie podrá presionarla o manipularla para hacer enmiendas en el futuro. Se detuvo. Incluso si intentan alegar angustia emocional o incompetencia mental más adelante, esta estructura se mantendrá. Exhalé suavemente. Durante años, fui quien entregaba todo con fe ciega, creyendo que el amor me protegería. Ahora entendía qué es lo que realmente te protege. Documentos. Muros legales. Estructuras silenciosas, irrompibles. Construidas detrás de sonrisas y asentimientos corteses. Diane se inclinó un poco hacia adelante. Cuando llegue el momento, si presionan. Tenemos suficiente documentación de su comportamiento como para hacer que cualquier desafío legal sea extremadamente costoso. Pensé en los mensajes de texto de Daniel. Sus manipulaciones sutiles. Todo impreso, firmado, fechado y archivado. Ni siquiera querrán intentarlo, dije suavemente. Diane sonrió. Exactamente. Cuando se completaron las firmas finales, me entregó mis copias, cuidadosamente encuadernadas. Todo cabía en un maletín delgado. Y sin embargo, cargaba el peso de mi libertad. Fuera de su oficina, el mundo continuaba como siempre. Los autos pasaban. La gente se apresuraba por las aceras. Nadie sabía que dentro de ese edificio, todo había cambiado. Ya no tenía miedo. Ya no contenía la respiración, esperando ser amada correctamente. Ahora era intocable. Para el jueves, el desmoronamiento se había acelerado. Y no tuve que mover un solo dedo para que sucediera. La florista dejó 3 mensajes de voz a Ashley esa mañana, según las notas reenviadas de Marisa. Las orquídeas, esas absurdas phalaenopsis importadas que Ashley había insistido en tener. Para su gran boda perfecta para Instagram. Ahora estaban almacenadas en refrigeración en la aduana de JFK. Solo las tarifas diarias de almacenamiento ya estaban subiendo a miles de dólares. La aduana no las retendría para siempre. Pronto, serían destruidas. Y eso ni siquiera era lo peor. Marisa volvió a llamar esa tarde, su voz más aguda esta vez. Patricia, querrás saber. El lugar del evento ha emitido formalmente notificaciones de incumplimiento de contrato. Tanto a Daniel como a los padres de Ashley. Han reenviado los avisos al empleador de Daniel. Me quedé inmóvil. ¿A su empleador? Sí. Su nuevo puesto fue negociado parcialmente. A través de una conexión en la firma del padre de Ashley, ¿recuerda? El lugar quiere presionar todas las palancas disponibles antes de escalar hacia litigio. Ahí estaba. La podredumbre más profunda bajo la fachada reluciente. Habían construido todo su ascenso social sobre favores prestados. Sobre la apariencia de estabilidad, financiada por mí. Y ahora. Esa apariencia comenzaba a fracturarse. De maneras que ninguna disculpa podría reparar. Las consecuencias llegaban más allá de flores no pagadas o cuentas de catering. Ahora, esto tocaba carreras. Estatus. La moneda más valiosa para la familia de Ashley. Me senté en silencio, digiriendo el peso de todo. ¿Alguno de ellos se ha comunicado contigo directamente? El tono de Marisa se suavizó. No, no desde la madre de Ashley. Creo, añadió, que ahora entienden la inutilidad de intentar presionarte. Has cerrado todas las puertas posibles. Exhalé profundamente. No era una victoria lo que sentía. Era el aliento largo y fresco de alguien que finalmente bajó de una tabla en llamas y aterrizó a salvo en tierra firme. Esa noche, Daniel volvió a llamar. Esta vez respondí. Su voz carecía de encanto,
de excusas, solo pánico crudo y tenso. Mamá, todo se está desmoronando. No hablé. Dejé que él llenara el espacio. Los padres de Ashley están furiosos. Su padre dice que he avergonzado a toda la familia. Mi oferta de trabajo, ahora está bajo revisión. La gente en el trabajo está escuchando rumores. Su voz se quebró por un segundo, antes de endurecerse de nuevo. Mamá, por favor, solo libera los pagos. Aún puedes arreglar esto. Arreglar. Mi voz era baja. Firme. Daniel, ¿quieres que arregle algo de lo que ni siquiera me permitieron ser parte? Eso fue cosa de Ashley, intentó. No fui yo. No, Daniel. Tú estabas allí. Lo permitiste. No te olvidaste de mí por accidente. Me borraste, por elección. Y ahora que el peso de esas decisiones ha cambiado, ¿quieres que yo te rescate? Mamá, no sabía que se saldría de control así. Pero estuviste dispuesto a arriesgarlo, lo interrumpí suavemente. Porque nunca esperaste que yo dijera que no. Entonces se quedó en silencio. Finalmente, en un susurro. Solo quería proteger nuestra imagen. No quería que las cosas se sintieran desordenadas. Miré por la ventana, donde el crepúsculo se asentaba sobre la ciudad como una suave advertencia. Te importaron más las apariencias que el respeto. Por eso ahora está todo hecho un desastre. El silencio se extendió entre nosotros, espeso e innegable. Eres diferente, mamá, dijo finalmente, con voz pequeña. Has cambiado. Asentí para mí misma. Sí. Finalmente dejé de confundir ser callada con ser pasiva. Y esa era la verdad. Pasó una semana completa antes de que Daniel finalmente se atreviera a aparecer de nuevo. Sábado por la mañana. Sin previo aviso. Sin cita. Solo ese golpe familiar en mi puerta, 3 toques secos como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. No me apresuré. Terminé de servir mi té. Coloqué la taza suavemente sobre el platillo. Entonces, y solo entonces, abrí la puerta. Daniel estaba allí, luciendo más pequeño de lo que recordaba. Su traje le colgaba flojo, como si hubiera perdido peso rápidamente. Ojos rodeados de agotamiento. Su voz se quebró al hablar. Mamá, ¿podemos hablar, por favor? Neutral. Tranquila. Estamos hablando. Vaciló, mirando detrás de él como si Ashley pudiera aparecer para apoyarlo. Pero estaba solo. Eso, en sí mismo, me lo dijo todo. Por favor, solo déjame entrar. Necesitamos privacidad. No hay nada privado en las obligaciones legales, Daniel. Tú elegiste el camino en el que ambos estamos ahora. Se estremeció. Sé que cometimos errores. Errores. Siempre errores. Nunca decisiones. Nosotros, o tú, pregunté en voz baja. Su voz se rompió entonces, la ira filtrándose. Tú arruinaste todo. La boda. Mi trabajo. Nuestro futuro. No tenías que dejar que esto llegara tan lejos. Éramos familia. Lo observé con atención. Incluso ahora, todavía, sus palabras trataban sobre lo que yo le había quitado. No sobre lo que ellos me habían quitado a mí. No, Daniel. Dije, tan firme como una piedra. Tú lo arruinaste, cuando permitiste que Ashley me humillara. Cuando me viste como una línea de crédito, no como una madre. Tú pusiste esto en marcha. Yo simplemente dejé de habilitarlo. Sus puños se apretaron a los lados. Podrías habernos ayudado a arreglarlo. Si te ayudé, dije, con voz fría. Te ayudé durante años. Pagué tu educación. Tu casa. Los depósitos de tu boda. Di todo, porque creí que me valorabas como madre. Pero tú solo valorabas mi dinero.
Su rostro palideció. Eso no es verdad. Mantuve su mirada. Entonces dime, Daniel. ¿Por qué estaba yo afuera de la boda de mi propio hijo? ¿Por qué Ashley se sintió con la libertad de mirarme a los ojos y decir: ¿no estás invitada? Dime, ¿quién le enseñó que eso era aceptable? El silencio entre nosotros se sintió como un abismo, finalmente expuesto. Él no tenía respuesta. Solo vergüenza, titilando detrás de su furia. Confié en ti, susurré, más suave ahora. Y tú convertiste esa confianza en un arma. Para construir tu vida, mientras me apartabas de ella. Su respiración se volvió entrecortada. No podemos pagar las demandas. Los padres de Ashley retiraron todo. Perdí la oferta de trabajo, yo. Su voz se quebró por completo, transformándose en algo crudo. Lo estoy perdiendo todo. Entonces quizá, dije suavemente. Finalmente entenderás lo que se siente. Darlo todo. Y no recibir nada. Por primera vez desde que todo esto comenzó. Lo vi realmente acorralado. Realmente impotente. Como un niño que finalmente comprende que las consecuencias son reales. Por favor, mamá. Susurró por última vez. Por favor. Negué con la cabeza. Mi voz fue amable, pero firme, como al cerrar la última página de un libro que alguna vez amé. Siempre seré tu madre, Daniel. Pero ya no soy tu víctima. Las semanas que siguieron se desplegaron como el lento asentamiento del polvo tras una explosión. No con ruido, solo de forma constante. Los proveedores presentaron sus demandas una tras otra. El lugar. La floristería. Incluso la banda. Cada una legalmente impecable. Cada una nombrando a la familia de Ashley junto a Daniel. Los daños ya no eran solo cifras. Ahora eran registros públicos. Los susurros se convirtieron en conversaciones abiertas. En almuerzos de caridad. En los pasillos del club social. Y en salas de juntas. Donde los padres de Ashley alguna vez tuvieron tanto peso. Sus nombres, antes sinónimos de buen gusto y éxito. Ahora estaban ligados al incumplimiento y a acuerdos fraudulentos. Pero el silencio más revelador vino de Daniel. Sin más mensajes. Sin más llamadas. Sin más intentos desesperados de disfrazar control como preocupación. Desapareció tras un muro de vergüenza. O quizá, detrás de la furia de Ashley. Porque ahora lo veía con claridad. Su lealtad nunca fue más profunda que sus ambiciones. Y sin mi dinero apuntalando su escenario. El afecto de Ashley se volvió filoso. Transaccional. La herida más profunda no viene del dinero perdido. Viene de darte cuenta de quién estaría dispuesto a despojarte sin dudar. Y aún así esperar tu sonrisa después. Y Gloria venía seguido. Sintiendo que, aunque yo había ganado la batalla, el duelo había hecho un hogar silencioso dentro de mí. Es algo extraño llorar por alguien que aún está vivo. Lamentar a la persona que criaste. Mientras enfrentas a la persona en la que eligió convertirse. Una tarde, trajo cones recién horneados y su irreverencia habitual. Bueno, querida, dijo, colocando la bandeja caliente en mi mesa de cocina. Te has convertido en una especie de leyenda silenciosa en el centro. Sonreí levemente. ¿Una leyenda? Oh sí. La mujer que congeló una boda desde adentro hacia afuera, sin alzar la voz. La que no se quebró, no gritó, ni siquiera se vengó, simplemente, se retiró. La miré, agradecida. No me sentí fuerte, Gloria. Solo me sentí, necesaria. Esa es la fortaleza, dijo, colocando su mano sobre la mía. Les enseñaste algo que ninguno de sus millones podrá comprar jamás. El amor sin respeto, es robo. Y tú dejaste de ser robada. La herencia permanecía completamente bloqueada bajo mi control.
La fundación que Marisa me ayudó a establecer resguardaba mis activos de forma segura, asegurando que nadie pudiera volver a intentarlo jamás. Los parientes lejanos y silenciosos. Esos que alguna vez rondaron al enterarse de mi antigua generosidad. Ya no llamaban. La familia de Ashley se retiró de cada plataforma social que antes exhibían con tanto orgullo. Ya no quedaba nada por arreglar. Mi capítulo con ellos había terminado.